Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás, querida? Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos de visita a una madre educadora puertorriqueña radicada en los Estados Unidos. Ella es Aylenit Landeta, maestra de español para la compañía Bilingual Birdies y en su comunidad de Pflugerville. Y creo que tiene, bueno, ella nos va a contar cuántos hijos tiene y toda la trayectoria bilingüe y bicultural. Así es que bienvenida a mi compatriota. Gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de poder tener esa conversación con ustedes. Gracias. Qué bueno, la verdad es que me encanta, me siento en minoría, pero allá voy a preguntarte, Aylenit, porque me interesa muchísimo y nos interesa a todos que nos cuentes un poco de dónde venís, cómo es tu trayectoria bicultural, multicultural, bilingüe, un poco quién sos. Pues soy Elenit, soy nacida y criada en Puerto Rico. Mi trayectoria bilingüe pues comenzó allá en Puerto Rico, en kinder. Allá si uno está en una escuela que sigue como una forma típica, pues tomas todas las clases en español y tomas un curso de inglés. Y así que esa fue mi experiencia. Mi mamá no habla inglés. Mi papá lo hablaba, pero era algo que él usaba en el trabajo, pero no nos hablaba inglés a nosotros. Solo si había que hacer asignaciones. Así que mi inglés es de la escuela totalmente. Y luego, cuando me gradué de escuela superior, después voy a hacer un bachillerato en psicología en la UPI en Río Piedras. Y cuando termino eso, me voy a Boston University a hacer mi maestría en patología del habla. Y ahí fue. Encontraste el máster y el mister. Bueno, yo encontré, bueno, ahí fue lo difícil del inglés, Oh, porque ahí wow. fue que me encontré con que tengo que hablarlo, porque toda mi trayectoria bilingüe era más escuchada y sí hablabas, pero era bien específico de la escuela, no conversacional. Entonces, cuando llegué a Boston, no podía hablarlo. O sea, a nivel de maestría podía hacer las clases, los exámenes, pero no podía hablar con mis compañeras de clase. Se me hacía difícil ordenar comida. Pero fueron pues 2 años de inmersión. Ahí fue donde tuve que pulir el inglés ahí, ¿verdad? A cantazos, pero pues se hizo. Sí, me imagino que fue diferente eso. Tú sabes que a mí me pasó eso con el francés, porque yo en Puerto Rico yo fui a una escuela donde hablábamos inglés, era una escuela parroquial, y tú sabes que las escuelas Ujú. parroquiales tenían las monjas que venían de los Estados Unidos y ellas no hablaban español, así que ellas hablaban todo el tiempo, así que Okay. la conversación yo la tenía durante el día y Ujú. ¿cómo se dice? Las clases también se daban en inglés. Así que cuando ya me gradué de escuela superior, hablaba los dos muy bien. Pero ¿qué pasa? Voy a estudiar el francés y lo estaba estudiando y a la misma vez tenía que hablarlo porque vivía en un pueblito donde el francés era el idioma mayoritario y no me salían las palabras, o sea, me tomó bastante tiempo en lo que me sentía cómoda, entonces a veces lo hablaba y como que me corregían en inglés y eso como que me daba vergüenza, ¿no? Ajá. Y no era que ellos lo estaban haciendo de mala manera, sino como que me estaban tratando de enseñar y esa su manera de enseñar era corrigiendo, pero te entiendo completamente que llegar y tenerlo que hablar es como que, wow, te sientes un poco cohibida y a pesar de que tienes todo ese conocimiento porque lo estudiaste y lo tienes aquí en tu cerebro y en tu cabeza, no salen las palabras hacia afuera. Am, Exacto. estás criando bilingüe, tienes una hija, ¿verdad? Sí, tengo una niña que tiene 6 años y sí, la estamos criando bilingüe inglés y español. Y
Bueno, empezamos unas clases de lenguaje de señas, pero inglés y español es la idea, especialmente porque mi mamá, pues como había mencionado, no habla inglés, así que abuelita es la razón principal de criarla bilingüe allá. Y empezaste desde que ella era bebita. Pues sí, lo que pasa es que no era como un plan, era como que pues para mí era dado que yo iba a hablar español. Cuando ella nació, mi mamá estuvo conmigo 4 meses, así que pues el español, ella realmente recibió más español que inglés. Mi esposo es filipino, nacido en Filipinas, pero vino a los Estados Unidos cuando tenía como 7 años, así que lleva la mayor parte del tiempo viviendo aquí y habla inglés, no habla español. Pero cuando pues esos primeros 4 meses éramos mi mamá y yo. Y luego el primer cuido que estuvo, también había una maestra, su primera maestra hablaba español primordialmente, pero luego que nos mudamos aquí a Pflugerville, pues ya fue a un cuido que era en inglés, mi mamá ya no estaba, era yo trabajo a tiempo completo, así que la exposición al español bajó. Así que siempre estaba, ¿no? Dándole el español. Y al principio yo pensé que eso era suficiente. Y no es que lo analicé mucho, ¿no? Es que uno va y lo hace y después ella tiene 2, 3 años. La intuición. Ajá, ahí vamos. Y tiene como 2, 3 años y es como que, pero no me está hablando español. Y ahí entonces pues empecé a buscar, ahí fue que hice más como una búsqueda de recursos, de qué podía hacer para que exponerla más al español. Siempre llamaba a mi mamá, claro, y todavía la llamamos, pero ella es la única persona con la que ella tiene que hablar español. Así que yo diría que así más intenso de buscar recursos fue como tal vez a los 2, a los 3 años que empecé a buscar cosas más estructuradas de cómo podía, ¿verdad? Traer más español que el que yo le estaba dando, porque no era suficiente. ¿Y en tu casa ustedes se comunican en inglés o ella habla inglés con su papá y contigo habla español? Ella habla primordialmente inglés Ya. con A los mí me dos. pasó igual, así que te entiendo completamente. Yo le hablo español y mi esposo obviamente le habla inglés, pero pues entre nosotros hablamos inglés. Ella a veces es como, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos, de tratar de que ella de que hable más español, que lo use más. Pero ella sabe que yo entiendo el inglés, así que ella me habla más inglés. Pero a veces sale con unas palabras y las usa en unas oraciones y yo, wow, nunca había dicho como que ninguna de esas palabras nunca las había escuchado y ahora las combinaste perfectamente bien, pero las usa cuando quiere. eh, Y cuando también yo pienso que cuando lo siente como más necesario, entonces lo hace. Cuando quiere ponerme del lado bueno, también lo usa más. Son muy inteligentes los Ella, niños, muy inteligentes. sí, entonces, pero los otros días la vi hablando con abuelita y como que me aparté y ella estaba buscando la forma de comunicarse con ella en español y mi mamá no sabe inglés, así que le tiene que hablar español. Y ella, pues con sus palabras busca para usarlo y hacer oraciones para comunicarse con ella, que, ¿verdad? Eso es lo que me gusta. Es fantástico lo que contás porque es como que evidentemente va entendiendo el mensaje de cómo funciona esto que decís, de cómo también se va nutriendo de vocabulario. Un poco seguramente a veces pasa que no sabemos de dónde lo traen y nos sorprenden, ¿no? Con esto de las frases más completas, el vocabulario más rico, y también cuando se encuentran frente al reto de no encontrar la palabra, a veces un poco juegan, inventan, intentan, ¿no? Esto es lo que tiene la infancia, ¿no? Que por ahí como adulto uno se quedaría callado. Un poco lo que contabas de llegaste a Boston, no podías, o sea, podías escribir un paper, ¿no? Para la universidad, pero no podías pedir la comida. Entonces, Ajá. ¿no? En la interacción, esto me quedé pensando, que dijiste que no podías como hablar, pero digo, pero esta chica se fue para hacer un máster y no podía hablar. Es como que, ¿no es cierto? Es como que esto, ¿no? Ajá. Cuando interactuamos, como nos ponemos, ¿no? Con lo emocional, o sea, cuando nos ponemos con todo, ¿no? A nosotros mismos en medio de esto, es como que el reto es más grande. Y esto que contás de ella me parece lindo, y me parece lindo que tengas espacio
con tu mamá, ¿no? Y en el que pueda y que sepa que tiene ganas de hacer ese esfuerzo. Es un poco encontrar el balance, ¿no? Esto de lo que hablamos siempre, ¿no? Sobre todo en casas donde cada papá tiene otro idioma materno, en vez de ser una competencia, hay momentos, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes? El tema de cuánto te apoya tu esposo, ¿no? En este tema del español, del bilingüismo, y me imagino la parte cultural que también está en casa. Pues él me apoya, él habla un poquito español y pues con nosotros aquí ha seguido aprendiendo. A él no le molesta que yo hable español y que él no esté entendiendo todo. Si tenemos una conversación, pues en la cena o algo, pues lo decimos en inglés. Pero si yo le hablo a ella, ¿verdad? Estamos viendo televisión y yo le hablo a ella en español, pues no hay problema. Y a veces él nota que ella me sigue, que está entendiendo y él me dice, yo no entendí eso y ella lo puede entender. Pero ¿verdad? Sí me apoya y de verdad que él sabe lo importante que es para mí, él sabe que es importante pues por abuelita. Y yo sí me siento apoyada, aunque él no, ¿verdad? No habla así español. A veces sí usa las palabritas que él conoce y las usa, a veces le lee, porque el español es bastante Es transparente, ¿verdad? fonético, sí. Pues a veces lee algunas cositas con ella. Y así que yo me siento apoyada y eso le ayuda a ella, que ya ve que no es algo como, porque si a él le molestase, entonces no, ella no se vería emocionada o quisiera seguir, ¿verdad? Tratando de hablar español. Así que sí me apoya en cuanto a eso. Y la parte cultural, pues ahí mezclamos un poco de todo. Comemos pancit con amarillos, mac and cheese con yuca, es todo así la mezcla de lo filipino, lo americano y lo puertorriqueño. Y ella se lo disfruta, ella come todo, de todo un poco. Mi esposo cocina, así que él trae mucho, él cocina bastante la comida filipina. Antes de COVID, pues mi mamá y la mamá de él nos visitaban y entonces también traen esa parte cultural. La comida yo creo que es creo que la forma principal en que hemos estado usando la parte cultural diariamente. Me encanta. Oye, ¿y tu marido habla filipino? ¿Creció con los dos Eh, idiomas o solamente con inglés? Pues él, como nació allá, se crió, él hablaba más tagalo que inglés. Él todo el tiempo me dice, porque a veces cuando estamos hablando, yo le digo, es que es el segundo idioma, inglés no es es mi segundo idioma, porque a veces estamos hablando y yo también como que, espera, déjame pensar. Y él me dice, yo era una estudiante que aprendió inglés como segundo idioma, que a él lo pusieron en clases especiales de ESL, ¿no? Porque él llegó con el tagalo como su idioma dominante. Pero ahora lo entiende, porque cuando su mamá le habla tagalo, él lo entiende, pero no lo habla de forma fluida. Sabe algunas palabras, pero no lo habla. Así que no le habla a la niña en tagalo porque no tiene suficiente pues fluidez en el tagalo. Yo creo que ¿verdad? Hace muchos años, ahora es un poquito más el uno, o la entendimos, ¿verdad? La importancia de mantener esa lengua materna, pero cuando él era pequeño, pues no, era, ¿verdad? Tienes que hablar inglés, ¿no? Era lo importante. Sí, en esa generación y en la generación de antes y la de antes era si te venía. Y no pasa solamente con la cultura latina, pasó, estoy segura que con la cultura de otros países. A mi esposo le pasó, los abuelos que vinieron de Grecia. Bueno, la abuela de mi esposo, yo llegué a conocerla, ella vivió como hasta los 80 años. Ella vino a los Estados Unidos a los 21 años. Ella nunca habló inglés, nunca. O sea, Mm. que ellos, todos los nietos tenían, y los hijos, siempre hablaron griego con ella. ¿Qué pasa? A los 18 años mi esposo se va primero a Chicago, después termina en Florida y termina después acá en California, pues se le fue mucho de la conversación, se le hacía un poco más difícil. Con su mamá y su papá de vez en cuando, ellos entre sí, la mamá y el papá, sí hablaban mucho griego entre ellos mismos, pero ya pues al llegar los niños no teníamos, no había mucha exposición al español, excepto